Génesis capítulo 17, desde el versículo 17 en adelante. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Acabamos de leer el capítulo 17. En el capítulo 17 es donde se habla de el primer pacto, o el pacto antiguo, el pacto que se hizo con Abraham, el pacto de la circuncisión, pacto de sangre, en la cual cada persona tenía que derramar su sangre, cada hombre tenía que derramar su sangre. Y como vemos al principio del versículo 17, cuando empezamos a leer hoy, dice que Abraham se rió. ¿Sí? O sea, Abraham, en ese momento, sabemos, ahora el título que tiene, ¿no? Todos sabemos, es el padre de la fe. Pero en este momento tenía fe. En ese momento él se cuestionó. Él no lo podía creer. ¿Y cómo lo dijo? A hombre de 99 años. Sí. Y la esposa de ¿cuántos? 90 años, sí. Ella va a dar a luz, de 90 años va a dar a luz. Entonces, pareciera como loco, ¿no? Como no concordaba. Y no sé si se acuerden, hemos mirado la genealogía y no hacía mucho tiempo que la edad había descendido. Realmente antes engendraban a los 130 años, alguien tuvo hijo, así, muchos habían tenido hijos pasados los 100 años. Y los judíos, bueno, en este caso los hebreos, guardaban celosamente la genealogía. Pero curiosamente ya llevaban un tiempo en el cual nadie tenía hijo a una edad tan avanzada, pero eran muy pocas generaciones. Las generaciones anteriores sí, pero a pesar de que era algo muy reciente, se confirma lo que está escrito en Primera de Samuel 16:7. No sé si se acuerdan. Ese es un versículo que hemos considerado mucho. Primera de Samuel 16:7. ¿Qué dice? Fue cuando iba a elegirse el sucesor de Saúl, que iba a ser el rey David. Entonces, cuando se iba a elegir el sucesor, Samuel, el profeta, él vio al hermano mayor de David. Vio que era grande, entonces, y que era fornido. Y dijo, vive Jehová que estoy delante del ungido. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, ni a su hermosura, ni nada, porque yo lo desecho. Porque Jehová, y ahí dice los tres principios básicos para entender a Dios. No sé si se acuerden, muchas personas no los tienen en cuenta, muchas personas no se fijan en eso, pero esos son los tres principios que revelan el corazón de Dios, cómo es Dios. Cuando una persona tiene una pareja, pues muy importante conocer qué le gusta, qué quiere,
como cuál es la comida favorita, eh, si le va a regalar ropa, de qué color le gusta la ropa, así. Entonces, muy importante conocer a la pareja, ¿no? Pero así, ahorita, como en el caso de el hombre y Dios, es muy importante que nosotros conozcamos el corazón de Dios. Muy importante conocerlo. Pero como la mayoría de las personas lamentablemente no conocen, lamentablemente es triste, la mayoría de las personas no conoce el corazón de Dios. Pero este versículo que estamos nombrando nombra tres principios que rigen el corazón de Dios y la relación que tiene con el hombre. Primero que todo dice el modo, primero que todo dice, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos y lo que Dios mira es el corazón. ¿Sí? Esos son los tres principios, no sé si se acuerden. Dios no mira lo que miramos nosotros. Dios no mira lo que miramos nosotros. Eso es muy importante, ¿no? Lamentablemente muchas personas sin conocer esto tienen algo, tienen una creencia muy fuerte de su punto de vista o de una religión que también se rige por su punto de vista, no por el punto de vista de Dios, no por el corazón de Dios, sino por el punto de vista humano. Por consiguiente, ¿dónde se pone la vista cuando alguien se guía por el punto de vista humano? Fácil, se pone la mira en las cosas de los hombres, es decir, en lo que se logra mientras está en este cuerpo. Igual que las personas que están sin Dios. O sea, curioso, personas que están con Dios, pero que lamentablemente no se niegan a su punto de vista para confiar en el punto de vista de Dios, sino confían en su punto de vista, viven para la carne, ¿sí? No sé si se habían dado cuenta de esa relación. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Entonces, Abraham, curiosamente, hacía poco tiempo que el linaje de donde él venía podían tener hijos aún después de los 100 años. Hacía no mucho tiempo, no muchas generaciones, pero aún así, Abraham, qué tiene Abraham como una verdad? Lo que vio de su padre y lo que sabe de su abuelo. Pare de contar. ¿Tiene referencias de más familiares? No tiene referencias de más familiares. A pesar de que guardan la genealogía, esa sí la guardaban celosamente escrita, pero él, por la experiencia que tiene, viendo a su padre, a su abuelo, así, a él ya que le parece una persona de más de 100 años, pero curioso, en esta época es entendible, que alguien se ría, que alguien se sorprenda, cómo alguien de 100 años, ya casi 100 años, 99 años, cómo alguien va a engendrar y cómo una mujer de 90 años, no 89, ya va a cumplir 90, cómo va a engendrar, va a dar a luz. O sea, es normal en esta época, pero en la época de Abraham es más sorprendente, ¿no? Pero cómo Dios llama a Abraham el padre de la fe. Les pareciera como muy lejos para nosotros la fe, pero cuando analizamos profundamente, no está lejos de nosotros. Nosotros también podríamos ser llamados igual que Abraham. Nosotros también en nosotros podría manifestarse un fruto de la fe igual al de Abraham. No estamos lejos. Cuando vemos la vida como vivió Abraham, él vivió como cualquiera de nosotros, por vista. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero lo que Dios mira es el corazón. Y ya les hemos explicado qué es el corazón, ya hemos hablado bastante qué es el corazón, pero sí sé que hay personas que están entrando por primera vez y de pronto no sepan. Les recomiendo que vean videos anteriores donde explicamos ampliamente qué es el corazón. Entonces, lo que Dios mira es lo que hay en el corazón. En el corazón se guardan las memorias verdaderas. Lo que el ser humano toma como algo verídico, como algo verdadero, se guarda en el corazón. Al final de estos versículos que leímos hoy, ¿de qué se habla? Al final de estos versículos se habla nuevamente del pacto de la circuncisión. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a todos los que estaban en su casa, tanto a los naturales, a los nacidos en su casa, como a los comprados, a los extranjeros como siervos, como esclavos. Sé que suena raro. ¿Abraham entonces compró esclavos? Sí. Miremos el último versículo del capítulo 17. Dice,
Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Sí, ya habíamos visto en el capítulo anterior la expresión siervo, pero cuando miramos en el Nuevo Testamento ya se dice esclava, ¿sí? La esclava. Como en ese mismo capítulo, al principio de este capítulo 17 se habla del nacimiento de Ismael. Pero nosotros miramos en el Nuevo Testamento, se dice que Isaac es el hijo de la promesa, pero Ismael es el hijo de la esclava. Así dice en el Nuevo Testamento. Entonces ya también consideramos ser siervo de ser esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero vinimos a ser libertados. Vinimos a ser libres del pecado, pero ahora somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, siervos de la justicia, esclavos de la justicia. ¿Un esclavo tiene su propia voluntad? No. Las personas que supuestamente se hacen llamar siervos de Dios y que supuestamente creen en Dios, se creen esclavos de Dios, viven como esclavos de Dios o viven para su punto de vista, para lo que quieren, para lo que desean. Y Dios, una vez a la semana, ahí vamos a dedicarle 2, 3 horas, 4 horas vamos a dedicarle en un día, vamos a dedicarle 4 horas a escuchar algo de la palabra de Dios. Lamentablemente muchas personas así. Pero cuando miramos desde Génesis estamos viendo, es importante en el corazón de una persona que a Jesús le dice Señor. ¿Qué significa Señor? Que uno es siervo. Ya saben qué significa siervo, que uno es esclavo. ¿El esclavo, el siervo, tiene su propia vista? No, lo miramos también en Isaías 42. El versículo 19, no sé si se acuerdan. ¿Quién es siervo? ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo? Sino mi mensajero que envié. ¿Quién es ciego y sordo? ¿Quién es ciego y sordo? El siervo de Dios, el esclavo. Si no fuera ciego y sordo, si esa persona tiene su punto de vista, igual que Eva, tomaría sus propias decisiones. Si toma sus propias decisiones, igualmente interpreta la palabra según su punto de vista, no según el punto de vista de su Señor, de aquel a quien dice Señor, Señor. Incluso cuando en Mateo 7, 21, 22, 23 aparece, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Fueron ellos los que hicieron, fueron ellos. Si es siervo, el siervo hace algo por sí mismo. El siervo todo lo que hace es exactamente lo que su Señor le diga que haga. Ese es el siervo, ese es el esclavo. Pero una persona que tiene su propia vida, tiene su propio camino y dice, Señor, Señor, ¿sabe cómo se va a expresar delante de Jesús? En tu nombre yo hice, yo hice, yo hice. Ahí está solamente la forma como se expresa, de la abundancia del corazón a la boca podemos ver. Esa persona es la que hace. Esa persona que le dice, Señor, Señor, esas personas que le van a decir a Jesús, en tu nombre hicimos, 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 esas personas son ellos los que han hecho. Por consiguiente, si son ellos los que hacen, ¿eso qué significa? Estaban en las obras. Porque la gracia, ¿qué diferencia hay entre la gracia y las obras? En la gracia, el que hace es el Señor. Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidieran a Dios orando, pedirlo en mi nombre, y yo os lo haré. Cuando uno mira lo que está escrito en la Biblia, o sea, si yo soy el que impongo la mano y digo, en el nombre de Jesús, recibe, te ordeno a ti que salgas. Soy yo el que le estoy ordenando, soy yo el que le estoy diciendo. Así no es. Es más, no sé si se acuerdan, no sé si ese símbolo que yo hice, que mandé así la mano, como colocando la mano en la cabeza de una persona y diciendo en el nombre de Jesús. No sé si se acuerdan en la Biblia dónde aparece eso. Hay una parte de la Biblia donde aparece eso, ese gesto. No sé si se acuerdan en qué parte de la Biblia. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe en qué parte de la Biblia? ¿Alguien sabe en qué parte de la Biblia aparece así cuando impone la mano, cuando hay imposición de mano? Imponer mano, invocar el nombre de Dios y ¡zum!, que la persona sea sanada. Eso parece como de películas, ¿no? En las películas, en Hechos, no. Vamos a mirar Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 11. Vamos a mirar Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 11. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 11.
Miren lo que dice este versículo. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán tenía lepra, ¿sí? Naamán tenía lepra. Pero él tenía una idea de lo que el siervo de Dios tenía que hacer. Él tenía una idea de cómo es un siervo de Dios. Es la misma idea que en esta época la gente tiene de qué es un siervo de Dios. Pero si miramos más adelante, esa idea es equivocada. Es más, Naamán, por esa idea que tenía, no iba a recibir la gracia. Porque él se estaba apoyando en lo que nuestro punto de vista nos muestra. Claro, eso es de Dios, claro. Es que así es que son los milagros, que cuando Dios hace un milagro así los hace. Ah, sí. Sí, es que yo he visto. Ah, sí, porque usted ha visto. Pero usted ha visto a hombres con el mismo corazón de Naamán. O sea, hombres que están bajo las obras, hombres que no están en la gracia y que piensan igualito que Naamán, tienen el mismo corazón de Naamán. Voy a dramatizar lo que hizo Naamán. En un video de TikTok yo lo dramaticé, pero ahora volví a volver a dramatizarlo. Naamán dice en el versículo 11, se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Mire él para quién decía, yo decía para mí. Saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de su Dios y alzará su mano y tocará el lugar. En el nombre de Jesús, sé sano. Ustedes han visto esto que acabo de dramatizar. Esto es lo que sucede en las que se hacen llamar iglesias. Alzará sus manos, pondrá las manos, invocará el nombre de su Dios y sanará. No se les hace, esto que está describiendo Naaman, no se les hace que es algo que está sucediendo en esta época en las que se hacen llamar iglesias. Esto es lo que sucede en las que se hacen llamar iglesias. Por esto que Naamán pensaba, no iba a recibir la gracia. Por pensar de esta manera. Es que el ser humano, nosotros, ya sabemos, Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros los seres humanos pensamos que así es que trabaja Dios. Es decir, si nosotros hacemos esto en alguna, no sé, hacemos una campaña evangelística y las personas ven que nosotros hacemos esto que está describiendo aquí Naaman, la gente estaría feliz, muy contenta. Y al día siguiente vendrían muchísimas más personas a esa campaña. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos haciendo lo que el ser humano aprueba, lo que el ser humano, con lo que el ser humano está de acuerdo que sí es de Dios. Es que para que sea de Dios, ellos que se imaginan, el ser humano, ellos no, nosotros. Nosotros los seres humanos que nos imaginamos que de Dios es esto. Imponer la mano en el nombre de Jesús. Yo muchas veces hice eso. Durante mucho tiempo yo hacía eso, porque yo veía a mis líderes, a mis pastores hacer esto. Como yo veía que hacían eso, pues yo también aprendí de ellos. Y pues ya siendo líder, las personas me buscaban, yo empecé a orar por ellos y ¡bum! La primera persona que se me cayó, yo me sorprendí. Después hubo otra persona, luego gente que se sanaba, luego la gente se empezó a correr fama y yo oraba en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero eso es lo que está haciendo Naamán, eso es lo que hay en el corazón de alguien que no puede recibir la gracia. Ahora, ¿por qué Naamán pudo recibir la gracia? Vamos a mirar por qué Naamán recibió la gracia. Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que Dios le planteó a Naamán era única y exclusivamente que creyera. Solo tenía que creer. Y ahí se ve un fruto de la fe. Cuando muchas personas me dicen, muéstrame tu fe sin obras, aquí se ve una obra de la fe. Vamos a leer unos versículos antes, un versículo después. Entonces, unos versículos antes está el versículo 8, leamos desde el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No sé si se acuerdan cuando las serpientes, el pueblo clamaba en Números, eso está en el libro de Números. El pueblo clamaba que por favor quitara las serpientes. Le decían a Moisés, ore, dígale a Dios que quite las serpientes. Moisés habló con Dios y le dijo, por favor, quite las serpientes. Dios no las quitó. ¿Dios qué hizo? Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y clávala en un asta. Y el que mire a esa serpiente en el asta, vivirá.
Entonces, las personas eran picadas, pero en el momento que eran picadas, si no miraban, ese era porque eran serpientes ardientes, el veneno era muy efectivo. Cuando la serpiente picaba, la persona rápidamente empezaba a morir y moría. Entonces, si la persona era picada y miraba, no moría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Sí? Dios dijo. Ellos ¿qué querían? Que las serpientes fueran quitadas. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no actúa como el hombre espera que Dios actúe, porque Dios no es hombre. Si Dios fuera hombre, Dios actuaría como nosotros esperamos que Él actúe. Pero Dios no es hombre. ¿Nosotros somos superiores a Dios o Dios es superior a nosotros? Nosotros somos los que debemos estar sujetos a cómo Dios actúa, no esperar que Dios se sujete a lo que nosotros esperamos de Él. No sé si me explico. Pero el corazón del ser humano, lamentablemente, ya hemos hablado de la lámpara Aladino. El ser humano quiere un Dios como el de la lámpara Aladino, al cual le diga, Señor, Señor, dame tal cosa, dame tal cosa, dame tal cosa. ¿Y cuándo va a volver a orar? Tal vez en 10 años, en un año, en 3 años va a volver a orar. ¿Y sabe cómo va a volver a orar? Señor, Señor, mi mamita está enferma. Ay, Señor, que mi mamita se recupere. Se va a acercar a Dios como la lámpara Aladino. Dame, dame, dame. Quita tal enfermedad. Soluciona tal problema. Así es que el ser humano normalmente piensa de Dios. Por eso, de una manera natural, nosotros, de una manera natural me refiero, sin que nadie nos dirija, sin que nadie nos guíe, así nos vamos a nosotros vamos a comportar en relación con Dios. Pero aquí estamos viendo, Dios no es hombre. Dios no actúa como nosotros. Es más, Dios no mira lo que miramos nosotros. Entonces, ¿Dios qué le dice aquí a Naamán? ¿Qué le dice el profeta? El profeta de Dios. El profeta es el mensajero de Dios. Y ese mensajero de Dios, ¿qué manda a Naamán? Manda un mensajero. Tiene un discípulo. Eliseo tenía un discípulo, pero ese discípulo se llama Giesi. Más adelante lo podríamos ver. Manda a ese discípulo a que hable con Naamán. ¿Y qué le dice? Solamente zambúllase 7 veces en el río Jordán y su carne se le va a restaurar y va a quedar limpio de la lepra. Pero lo que le estaba pidiendo era algo que él estaba esperando. No. Nada más que estaba esperando. Nada más estaba esperando un acto circense. Disculpe y espero que nadie se ofenda. Pero lo que Naamán estaba esperando era un acto de circo. Un acto donde el ser humano quede engrandecido y no Dios. ¿Cómo el ser humano queda engrandecido? Personas, acérquense. Voy a orar por ustedes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es un acto que va a enaltecer a la persona. Porque la persona a la que en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice, y Jesús les declarará, nunca los conocí hacedores de maldad. Si se dan cuenta por qué hacedores de maldad, son ellos los que hacían, no Jesús, ellos. El apóstol Pablo recibió gloria y honra cuando el apóstol Pedro, cuando levantó al paralítico que estaba en el templo de la Hermosa, a él lo quisieron honrar y él dijo, yo no fui, nosotros no fuimos los que hicimos eso, fue Jesucristo. No recibió gloria y honra, pero cuando una persona hace eso, un acto circense, un acto para que la gente se admire, eso es lo que esperaba Naamán. Yo decía para mí, dice el versículo 11. Naamán decía para él mismo. Vendrá el varón de Dios, impondrá la mano, invocará el nombre de su Dios ¡fua! Y echará fuera la enfermedad. Así pensaba Naamán. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el siervo de Dios? Ni siquiera salió a recibir a Naamán, ni siquiera salió a recibirlo. Mandó a un mensajero. Dígale a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán y ya se va a quedar limpio de la lepra. Es muy difícil lo que le estaba pidiendo, no es difícil, pero no era conforme al pensamiento de Naamán. Como no era conforme al pensamiento de Naamán, Naamán no podía ni quería y estaba enojado, estaba muy, muy enojado. Muchas personas cuando les explicamos el Evangelio se enojan porque no les explicamos lo que las personas están esperando que les digamos. Por eso muchos me preguntan sobre qué hago. Muchas personas de una sola me preguntan cuando empiezan a hablar conmigo y yo, ¿será que yo puedo ayunar? Pero entonces yo no entiendo. ¿Está bien si me bautizo? ¿Está bien si yo hago esto, hago esto, hago esto, hago? ¿Qué tengo yo que decir a la persona? Primero hablemos de las bases. ¿Tú eres o no eres pecador? Es lo primero que tengo que hablar con una persona. La persona me va a decir, pues yo no puedo decir que no sea. O sea, eres sí, yo soy. Entonces vamos a solucionar ese problema. No vamos a hablar de nada más hasta que ese problema sea solucionado.
En algunas personas ese problema se soluciona escuchando una clase de evangelio como esta. Esta es una clase de evangelio. Estos estudios bíblicos que hacemos realmente son clases de evangelio porque estamos explicando el evangelio de una manera, de la otra. Aquí estamos hablando de la parte de negarse a sí mismo. ¿Cuál es la moraleja o la conclusión? No la moraleja, sí, la conclusión a la que se llega con la historia de Naamán. Si una persona no se niega a sí mismo, no puede recibir la gracia. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Naamán tenía su pensamiento, Naamán tenía su punto de vista, igual al tuyo, igual al mío, igual a todo el que esté en un cuerpo humano. Tenía su punto de vista, su pensamiento, pero Dios no obra así. En el caso de las serpientes que picaban a todos en el desierto y ¡ay! Se estaban muriendo, ellos querían que Dios quitara, Dios no quitó las serpientes. Dios dio una solución, pero la solución no era lo que nosotros esperábamos. La solución fue, el que mire no va a morir. ¿Y saben qué? Mucha gente murió, porque mucha gente no podía soltar su punto de vista. Dios, si Dios es bueno, Dios me quita esas serpientes. ¿Por qué Dios me va a dejar esas serpientes? Porque Dios no soluciona como tú piensas. Dios es bueno. Tú si eres malo. Por tú ser malo, estás esperando que Dios haga lo que tú quieres, pero Dios no es tu sirviente. Tú deberías ser el sirviente de él, pero tú estás viviendo como si tú fueras Dios. Es decir, tú estás viviendo igual que Satanás. Al tú tratar de juzgar a Dios, que por qué Dios no quita este problema, ay, porque hay guerras, porque lo de Ucrania, porque está ay, tan feo eso de Ucrania, ay, yo ya como que ya no creo en Dios. ¿Qué? O sea, Dios está perdiendo a a una eminencia. Tú eres vaso de barro. Dios no pierde nada si tú te acercas a Él o no te acercas a Él. Tú sí pierdes si no te acercas a Él. Tú sí pierdes si no te niegas a ti mismo. Tú sí tienes que perder, Dios no. Pero las personas, ¿cómo se comportan con Dios? Como si ellos fueran indispensables para el reino de Dios. Mejor dicho, en el reino de Dios se necesita alguien así para que haga SEO. No, ni siquiera. Ese es el corazón de nosotros. ¿A qué pasó aquí con Naamán? Lo mismo. Naamán, en el caso de Naamán, él también tenía su forma. Vamos a ver cómo recibió la gracia, porque Naamán recibió la gracia. Vamos a leer los versículos que siguen. Pero ¿qué tuvo que hacer él? Negarse. Ya leímos el versículo 11, donde él muestra su forma. Ahora el versículo 12. Vean lo que dice Naamán. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sí se dan cuenta la insensatez? O sea, él que está pensando como si le hubiera dado una técnica, como si la forma de ser limpio de la lepra fuera por bañarse en un río. No, no es por bañarse en un río que la persona es limpia de la lepra. Es porque el siervo de Dios, está hablando prácticamente Dios a través de la boca del siervo de Dios, le está diciendo que se meta en ese río cochino. Sí, es un río sucio, sí. Habana y Farfar son más bonitos, son hermosos esos ríos. La gente va allá, veranea, sí, pero no es porque meterse en un río que es limpio, es por escuchar la voz de Dios. Uy, mis orejas son grandes. Por escuchar la voz de Dios y hacer caso. La gente quiere ser obediente, sea obediente a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿sabe qué pasó? Quitó el pecado del mundo. Eso está escrito más detalladamente en el libro de Levítico. Próximamente lo vamos a leer. Ya nos estamos acercando. Vamos a ver en detalle la obra que hizo. Pero cuando decía a Juan el Bautista, cuando decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo señalaba. He aquí el Cordero de Dios, estaba con muchas personas y les decía, miren, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo a eso vino. Para eso fue que Él se dejó azotar, se dejó amarrar. Si Él hubiera pedido, Dios no hubiera enviado ángeles para que no le pasara lo que le pasó. Sí. Y Él lo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, pero también dijo, para esto he venido yo. ¿Para qué vino? Para que lo azotaran, lo torturaran, para lo que está escrito en Isaías 53. Porque con eso que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, tú tienes entrada al reino de los cielos. Tú eres justificado, justificada, lo dice Romanos 3:24. Has sido justificado, justificada gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya fuiste justificado. ¿Quieres ser obediente? ¿Quieres realmente
agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo tienes que creer esto que te acabo de decir y eres salvo. Ah, pero yo pensé que para ser salvo yo tenía que hacer una oración y hacer fuerza. Señor, ahora abro mi corazón, entra. No, 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 no. Ah, yo pensé que para ser salvo yo tenía que bautizarme. ¿Quién te dijo eso? Ah, pues sí, ahí en la Biblia dice que si se bautiza será salvo. Así, a eso no se refiere. Cuando miramos el versículo anterior, el versículo que sigue, podemos darnos cuenta, no se refiere a eso. Nadie puede ser salvo por otra cosa diferente que por escuchar el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el Evangelio se resume de esta manera. Jesús vino a morir por tus pecados conforme a las Escrituras. Si tú lo puedes creer, no te puedes seguir haciendo llamar pecador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús ya quitó el pecado. Pero si tú no lo puedes creer, sigue creyendo entonces igual que Naamán a su punto de vista. Naamán se iba a ir con lepra, pero vamos a mirar, él recibió la gracia. Él dobló su corazón, dejó su pensamiento. ¿Qué dice el versículo que sigue? El versículo 13 dice, mas sus criados, imagínense, los criados tuvieron que exhortarlo, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La solución no es lo que tú quieres hacer, no. La solución es lo que Dios dijo. Si tú lo logras creer, no solo la salvación, sino para tu vida de creencia, todos tus problemas ya están solucionados. Y no te queda ninguna otra opción más que estar siempre gozoso. Pero eso si logras creer. Si no logras creer, está en tus manos la solución de los problemas. Solucionalos. Tú los quieres solucionar, solucionalos. ¿Quieres solucionar el problema del pecado? Trata de solucionarlo. Trata. Pero te advierto, no hay nada de lo que tú puedas hacer que le solucione, porque ya se solucionó. Lo que se tenía que hacer por tus pecados, ya lo hizo Jesucristo. Solamente créelo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Todos los días, durante unos 32, 33, 34 minutos, a veces hasta 36, creo que el récord fueron 38, y el día que menos 29, todos los días por ese mismo periodo de tiempo estamos explicando el Evangelio a través de diferentes pasajes. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Te invito, persevera hasta el final, hasta que recibas la salvación. No sueltes la oportunidad de alguien que te va a explicar el Evangelio. No te estoy pidiendo nada, ni te voy a pedir nada. Lo único que te pido solamente es atención, que te niegues a ti mismo. Si te niegas a ti mismo, lo vas a recibir fácil. Si no te niegas a ti mismo, bueno, por lo menos ten disciplina, que con el tiempo, tarde o temprano, vas a aprender a negarte a ti mismo y vas a poder recibir la gracia si es que no la recibiste ya el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar compartiendo el día de hoy con tus hijos, con las personas que ya han recibido la salvación y con los invitados y con los que llegaron hoy por primera vez. Permite que tengan un corazón humilde para que puedan escuchar. Si se les vendiera, ahí sí estarían haciendo fila muchas personas para ir a comprar. Pero cuando algo es gratis, lamentablemente muchas personas lo menosprecian, porque tienen otras cosas que hacer. Muchos se iban a sus quehaceres. Siendo invitados a las bodas, muchos tienen otras cosas que hacer. Muchos están ocupados en muchas cosas. Padre, ten misericordia, haz lo que sea en la vida de las personas que se conectaron el día de hoy, haz lo que sea necesario, para que sus corazones vuelvan para escuchar la palabra, hasta que reciban la salvación y queden conectados con el mesón, con el mesonero, es decir, con la iglesia. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, Dios mediante, mañana a la misma hora, por el mismo periodo de tiempo, finalizando a esta misma hora. Dios los guarde y a los que no han recibido la salvación, pues Dios los bendiga. Chao.